como siempre, pues cuando terminamos un año y empezamos un nuevo año, es un tiempo que nos hacemos un inventario de aquellos propósitos que hace un año nos pusimos y hacemos un inventario para ver cuántos de ellos se cumplieron. Y también hacemos nuevos propósitos de año nuevo. Hay tantos comunes: bajar de peso, que cuando uno lo hace, la esposa le dice ja, ja. Yo recuerdo, le cuento uno, nosotros teníamos una costumbre, este año no voy a hacer ese ridículo, pero recuerdo que mi cuñado, mi hermano y yo nos apretábamos de comida, ¿verdad? En la cena, y el primero nos íbamos a correr. ¡Qué payasada! Y ese era el único día que fuimos a correr juntos, el 1 de enero. Bueno, ¿cuántos propósitos nos podemos ver y no somos constantes en cumplirlo? Ser una esposa o un esposo diferente. Usted sabe, suenan las 12, güey, en el conteo, todo el mundo dice feliz año nuevo y empiezan a decir sus propósitos y dice, bueno, yo seré un mejor esposo. Y la esposa dice, Señor, dame fe para creer en esta promesa. Y hay tantas cosas. El que es soltero dice, ahora sí voy a tener novia, voy a pasear, voy a arreglar la casa, me voy a montar en un avión, algo vamos a hacer, algún propósito, y eso es bueno, porque las metas nos hacen a nosotros tener un norte para ser ordenados en nuestra vida. Por no decir muchos propósitos más que decimos, que tal vez muchos de ellos solo quedan en la cena de fin de año, en la cual lloramos, nos abrazamos, nos emocionamos, pero a veces no somos constantes en cumplir ese propósito. Sin embargo, creo que Dios nos anima en este término del 2019 y antes que empiece el 2020, si Él no ha venido, a preguntarnos nuevamente el propósito que usted y yo tenemos que tener para este 2020. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida y para la mía? No los propósitos que nosotros podamos escribir, como cualquiera que no conoce a Cristo también los escribe, sino que hoy la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida y para la mía? Es una pregunta que podría darse por sentado que ya tiene respuesta, pero me temo que alrededor del mundo, en Costa Rica y aún en Vaz, muchos creyentes se les está yendo la vida sin descubrir el propósito de Dios para ellos. Amar, honrar a Dios con nuestros bienes, congregarnos, orar, leer la Biblia, más que propósitos, deberían ser parte de nuestra naturaleza nueva como creyentes e hijos de Dios. Eso no debería ser un propósito. Nuestro ADN espiritual ya lo trae. Más bien creo, respetuosamente, que para este año 2020 debemos dar respuesta a la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué te puedo servir, Señor? Y es tiempo de ser la respuesta a esta pregunta. Usted y yo somos la respuesta a lo que Dios quiere que la iglesia haga en este 2020. Podríamos perderlo en el cómo lo hago y pensar mucho. Vea, Costa Rica es un país que se le va el tiempo, gobierno tras gobierno, en planificar cosas que nunca se ejecutan. Si usted supiera el costo financiero que tiene para una nación planificar, y todavía el mayor costo saber que se planificó y nunca se hizo algo. Hace poco iba por la ruta 27, que te cobran un montón de plata, ¿verdad? En cada uno. Y yo le decía a mi esposa, a mí no me molesta pagar, pero qué difícil es asimilar que la mayoría de esta carretera fue hecha para los años 70, donde no hay una doble vía. La mayoría de carretera es como los carros que habían en los años 70. Solo una vía. Solo hay como 6 carriles cuando hay peaje.
Qué vacilón, ¿verdad? Porque planificamos y duramos mucho y nunca hacemos nada. Bueno, yo en la vida cristiana he oído muchos creyentes que dicen, bueno, a mí el Señor me habló y me dijo una vez que me iba a llevar a las naciones. Y yo le digo, bueno, ya tenés canas, ¿y qué ha pasado? Porque hoy el reto es, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Como lo dijo Isaías en algún momento, heme aquí, Señor, yo iré. Como lo dijo Josué, por mi parte yo y mi casa serviremos al Señor. Como lo dijo Ruth, siendo extranjera, siendo moabita, le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Por ahí un personaje que también lo dijo en su conversión, porque créame algo, cuando un cristiano realmente se encuentra con Jesús, algo pasa. Cuando un cristiano realmente se convierte desde el día 1, algo se quebró con el mundo y con el pasado y algo nuevo empieza a florecer. Yo he oído muchos creyentes que dicen, vea, es que yo estoy en procesos y todos somos obras en proceso. Pero hay cosas que se quiebran ese mismo día cuando nos encontramos con el Señor. A mí me gusta mucho cuando Pablo relata su conversión en primera persona. El libro de los Hechos relata la conversión de Pablo en Hechos 9, pero en Hechos 22 Pablo relata su experiencia de conversión en primera persona y me encanta cómo lo dice. Hechos 22, 7 al 10, cuenta Pablo, vamos a ir muy rápido, usted ve en las pantallas. Caí al suelo, dice Pablo, relatando su historia. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, era el nombre de Pablo. Después adopta el nombre Pablo, Saulo de Tarso, de su lugar de origen. Y una voz me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Pablo se convierte inmediatamente porque a aquel que él perseguía inmediatamente le llama Señor. Aquel que perseguía a los cristianos de repente le dice, ¿quién eres? Señor. Porque el que se convierte desde el día 1 se toma muy en serio la tradicional oración que hacemos. Señor, te abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Se lo toma muy en serio. Pero aquí está la maravillosa pregunta que hace Pablo. ¿Qué hace un convertido a alguien que conoce a Dios? Dice esta pregunta: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Otra forma de decirlo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu propósito en mi vida para yo implementarlo, ejecutarlo, accionarme para ser un miembro útil en tu reino? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Le contesta: levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Quien realmente ha tenido un encuentro con Jesús, le sirve. Le repito, quien realmente ha tenido un encuentro con Jesús, le sirve. Su propósito y el mío es el mismo propósito de la iglesia. Usted y yo somos iglesias. El Señor Jesús ante Pilato en Juan 18:36 le dice: mi reino no es de este mundo. Pudiese ser que nuestros propósitos de vida estén mal ligados a las cosas de este mundo, obviando esta frase que dijo Jesús: mi reino no es de este mundo. La iglesia está llamada a ser visible un reino invisible.
Somos las manos del reino, somos los pies del reino, dirigidos por la cabeza que es Cristo. Un reino invisible que cuando predicamos y servimos lo hacemos visible, pues el evangelio de salvación transforma las vidas tal como lo hizo con nosotros, pero tiene que ser predicado por usted y por mí. Tenemos que hacer algo por el Señor, tenemos que hacer algo si realmente, repito, nos hemos convertido. Lo hacemos sin darnos cuenta, pero con resultados visibles. Como lo dijo el Señor en esta parábola de la semilla en Marcos 4:27, hablando del sembrador que siembra la semilla sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Dios nos dijo: usted va a sembrar, usted va a abonar, como dijo Pablo, Él va a dar el crecimiento, pero necesita agricultores espirituales que siembren la semilla en las personas. Y ese es el propósito, pienso yo, y es el que pone en mi corazón, que tenemos que rescatar ese propósito. Es mejor que un viaje, es mejor que una casa nueva, es mejor que cualquier cosa. Y esto de la invisibilidad del reino me recuerda hace unos 8 años atrás. Recuerdo que un hermano llega y me dice: hermano Robert, yo era de otra iglesia, hace tiempo no lo veía, llegó a abrazarme, yo tengo memoria fotográfica y yo me acuerdo el nombre, y le digo: hola Jaime, ¿cómo estás? Me abraza y me dijo: recuerdo cuando usted llegaba todos los días. Yo tenía 19 años cuando iba a la casa de él a hablar la palabra con mi ahora esposa, en ese momento novia. Y ellos vivían en unión libre. Dicen: hermanos, que yo quiero participar de la cena del Señor. Sí, pero mira, tenés que ordenar la vida, tenés que hacer lo que Dios te manda, tenés que ir a casarte, porque ¿cómo vas a celebrar algo que no crees? Si Dios te dice que es el matrimonio y no quieres hacerlo, ¿cómo vas a celebrar, a tener un acto de fe, conmemorar algo que no crees? Y en ese momento nos trasladaron a otro lugar a evangelizar. Ya no volvimos a ese lugar, llegaron otras personas. Por algún momento, por alguna de esas cosas, nadie volvió a esa casa. Y él, ese momento que se encuentra conmigo años después, me abraza y me dice: todos los días soñaba y me repercutía ese mensaje. Y quiero decirle que tengo 5 años de casado. Mi esposa y mis hijos servimos al Señor. Porque usted no sabe, no es usted solo deja una semilla y Dios va creando unas reflexiones internas que usted no se imagina. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Nuestro propósito es encontrarnos con Dios verdaderamente. Hoy quiero hablarle 4 puntos acerca de un personaje que ha cautivado mi atención. Un rey de Judá. Un rey que la Biblia dice algo de él que cuando yo lo leí dije: yo necesito saber qué tenía este rey para que la Biblia mencione esta característica de él. Hablo de Josías. Acompáñame a Segunda de Reyes 23:25. Segunda de Reyes capítulo 23, verso 25. Dice así: ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Oiga, que la Biblia, que la palabra de Dios
se exprese así de este hombre, hay que averiguar qué hizo para ser merecedor de esto, que ni David, que se le dio la promesa que de su descendencia iba a haber un rey eterno cumplida en Jesucristo, se le dijo esto. Ni David, ni Salomón, ni Ezequías su abuelo, nadie, nunca hubo ni habrá un rey como Josías. Esto me dice o me llevó a decir: Señor, yo quiero saber qué hacía este hombre. Yo quiero saber qué había en el corazón de este hombre. Yo quiero saber qué había para que este hombre se dijera esta definición o estas características de él, para que tú mencionaras que no hubo otro rey que amara con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. O sea, era un rey que cumplió el primer mandamiento. Amarás al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. ¿Qué tenía este rey que te amó con todo? Y empiezo a tratar de desmenuzar la historia de Josías, y encuentro que su abuelo Ezequías hizo muy buenas cosas delante de los ojos de Dios. A mi entender, tal vez una no tanto. Él le profetiza a Isaías que va a morir, y él ora para que no morir, para que el Señor lo sane, quiere vivir más. Pero ahí yo aprendí que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar, porque el Señor le concede vivir más. Pero en eso llegan los mensajeros de Babilonia, de Nabucodonosor, y le dicen: Ezequías, venimos porque nos dimos cuenta que estabas muy grave. Y él hizo amistad con ellos y le enseña todos los tesoros de Israel. Y claro, cuando los enviados por Nabucodonosor se devuelven y dicen: en esa tierra hay tesoros, hay que conquistarlos. Esa situación no hubiera pasado si Ezequías hubiera muerto cuando Dios dijo que había muerto. Siempre la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Sin embargo, Ezequías fue un rey que restauró el culto a Dios. Muere Ezequías y lo sucede Manasés, alguien que hizo todo lo contrario. Alguien que instauró los lugares altos para volver a dar adoración a los dioses paganos. ¿Sabe el Salmo 121 cuando dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes? O en la nueva versión internacional: pondré mis ojos sobre las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Quiere decir, mi socorro no viene de las montañas donde están los lugares altos, donde se adoran a dioses paganos. Viene más allá del único Dios. Pero Manasés, el papá de Josías, vino y puso hasta la hechicería como parte de la norma de gobierno en Judá. Fue un rey totalmente alejado de Dios, que contaminó todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés. Fue un rey que hizo lo pésimo delante de los ojos de Dios. Ese era el papá de Josías. Y eso es para usted, joven, que dice: ay, es que si mi mamá ve a mi mamá y mi papá, entonces ¿por qué yo estoy obligado a vivir una vida santa? Hoy le voy a contar la historia de alguien que no tuvo el ejemplo de papá, pero fue declarado el mejor rey antes y después. Y este hombre, Josías, cuando es nombrado rey, empieza a restaurar, a hacer todo lo de su abuelo Ezequías, a restaurar la adoración a Dios, a derribar todos los lugares altos que fueron profanados o dedicados, por así decirlo, a dioses que no eran el Dios verdadero. Pero hay un evento maravilloso. En Segunda de Crónicas 34:14 cita el cronista: al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, Josías dio la orden de que se reparara el templo. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor. Judá
estaba sin la ley. Habían buenas intenciones en Ezequías, habían buenas intenciones, pero tenían tiempo de no tener la ley. Se había perdido más con la clase de padre que tenía Josías. No había ley, se había extraviado el libro de la ley, no sabían todas las instrucciones que Dios había puesto, y de repente Hilquías, el sacerdote que estaba en la época de Josías, en medio de las tareas de reparar el templo de Jerusalén, se encuentra con el libro de la ley. Solo imagínense que hoy estuviéramos aquí reunidos hablando de lo que creemos que es Dios, pero no hay Biblia, y de repente hacemos un hueco y nos encontramos una Biblia y empezamos a leer la Biblia y nos vemos como un espejo a ver si lo que estábamos practicando era conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. En el verso 19 al 21 prosigue el cronista y dice: cuando el rey oyó las palabras de la ley, puso a leer la ley. Yo necesito saber. Era un rey que su plan de gobierno estuvo por debajo, porque el plan de gobierno para él tenía que estar basado en la ley de Dios. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Hilquías y a Hicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán, y a Asaías, su ministro personal, o sea, su equipo de trabajo, con respecto a lo que dice este libro que se me ha encontrado: vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Josías entra en cuenta que en la historia reciente de su pueblo se estaban haciendo cosas que no eran conforme a lo que Dios había establecido a través de la ley de Moisés. En otras palabras, estamos fregados. La ira del Señor está ahí porque Dios dijo aquí, nosotros escogimos por acá. Y yo creo que hoy, en nuestro propósito de fin de año, tenemos que reencontrarnos con la palabra de Dios. Tenemos que reencontrarnos con lo que dice, con lo que nos manda hacer. Tenemos que cerrar un poco, apagar un poco la tele, un poco el Netflix, un poco las cosas, y volvernos a lo que aquí está escrito. Para realmente encontrarnos con Jesús, tenemos que saber quién es Él, y la única forma es escudriñando su palabra. Este hombre ve a su pueblo en un espejo y dice: el espejo que me muestra la Biblia no es el modelo que estamos viviendo. Hoy yo le reto a usted para que se reencuentre con la palabra de Dios. Hoy le reto a usted para que no escoja los días que usted se va a congregar. Domingo sí, el otro domingo no. Hoy le reto a usted para que en el 2020 marque todos los sábados y domingos del calendario y agende todo lo demás fuera de esos días marcados. Si realmente hemos conocido a Dios. 4 puntos rápidos para usted. Los que nos hemos encontrado con Jesús no abrimos puertas al pecado. Es el primer ejemplo que yo quiero hablar acerca de Josías. Quien realmente se ha convertido conscientemente, no abre, premeditadamente, no abre puertas al pecado. Segunda de Crónicas 34, 1, 2 habla: Josías tenía ¿cuánto? 8 años cuando fue declarado rey. ¿Cuánto tenía? Era un huila.
Ascendió al trono y reinó Jerusalén 31 años. ¿Cuántos años vivió Josías? 39. Fue un rey joven. Y dice la palabra, Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Y tal así lo dice Segunda de Reyes capítulo 22 también. Es algo que al Señor le interesó, que tanto el escritor de Reyes como el cronista no escribieran otra cosa más que esto sobre Josías. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Y aquí es donde me quiero detener. No se desvió de él en el más mínimo detalle. No se desvió de él en el más mínimo detalle. No se la jugó. Llegan los jóvenes, aquí es un vacilón porque han llegado varios jóvenes, bueno, no, algunos jóvenes han llegado y me han preguntado, Robert, ¿es malo un traguito en una fiesta? ¿Es malo un trago? Y ahí sí te sacan la Biblia a los bandidos. Dice, vea que Pablo le dice a Timoteo, no tomes agua por tus males de estómago, tómese un toque de vino. Ahí sí sacan la Biblia. Dice, no, la palabra de Dios dice muy claro, y a los líderes de la iglesia, Robert, que el que desea obispado que no sea muy dado al vino. Pues sí me puedo echar un tapiz. Y entonces yo le dije, usted sabe que en esa época yo no podía ir a un restaurante en esa época y decir, regáleme una guanábana en leche, regáleme una papaya en agua. El agua era poco potable. Y el vino de esa época, como era de alto consumo, en lo que nosotros llamamos la barrica, donde se añeja, estaba muy poco tiempo. Entonces usted tenía que tomar mucho vino para emborracharse. Hoy no es así. Hay un vino judío que vende en un supermercado, digo yo, debe ser vino de bajo contenido alcohólico y le dé 14%. ¡Wow! 4 cervezas ahí. Y usted en todas las opciones que tiene en el restaurante, guanábana en leche, Coca Light, soda de toronja, todos los frescos por haber, a usted se le mete que tiene que ser un trago. Y si usted se lo tomó y le gustó, y es un futuro alcohólico, y después dice, no entiendo por qué caí aquí, sí, porque no cuidaste hasta el mínimo detalle. El cuerpo no le va a pedir a usted lo que usted nunca ha probado. Y si lo probó y le gustó, ¿para qué se la va a jugar? Josías no se la jugó. Otra pregunta que me hacen, tatuajes. Yo no voy a hablar aquí de tatuajes. Créame que si usted tiene un tatuaje y usted tiene al Señor, usted se va al cielo. No se va a ir al infierno por el tatuaje. Pero cuando llega un joven y me dice, ¿me puedo poner aquí, qué sé yo, Juan 3:16? Mi respuesta es, usted sabe que no es un tatuaje lo que va a hablar por usted, sino su vida. Como usted habla, lo que usted pide en el restaurante, como usted conversa, como usted interviene con otros, como usted actúa ante la necesidad de otros. Ese es el sello del Espíritu Santo en usted. Así se manifiesta que usted está tatuado por Dios, sin necesidad de eso. Un WhatsApp, los casados que le mandan ahí, ay, qué guapo te ves, qué guapa te ves, si no es el esposo. Y como usted no se lo dicen en la casa, se siente tan bien que da cuerda porque quiere oír otros mensajes que le den satisfacción. O lo que yo llamo, y perdón con todo respeto, un abrazo repellado. Que no crea que no se da en la iglesia.
Llega el hermanito, hermana, ¿cómo está? Feliz año nuevo, y se la hace así, ¿verdad? O la hermanita, hermano, Dios le bendiga. Y las hermanas, con todo respeto, tienen que saber, ustedes no son planas. Ustedes no son planas. Y el hombre le basta una sola cosa para pensar muchas. Yo le digo, aquí hay gente, aquí está Samuel y Mildred que llevaron discipulado, y yo les digo esto, hermanitas, no son planas ustedes. Aquí vamos a ver normas de saludos, saluden de ladito, ¿verdad? Con ósculo santo, no babiado. Pero esas pequeñas cosas me llevan a Cantar de los Cantares, cuando Salomón, este bendito que probó todo y después ahora sí escribió: casen las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. Pequeñas cositas que usted ve sin importancia, van calando como las zorras por dentro, comiéndose la raíz, y ya echan a perder el viñedo de un matrimonio, de una familia, de un trabajo, de muchas cosas. Este hombre buscó a Dios y se cuidó y le agradó hasta en el más mínimo detalle. Ay, usted sí es extremista. Yo le hablo esto porque le amo. 2, Josías abandonó la vieja forma de gobierno que tenía su pueblo. En 2 de Reyes 23:19 relata: tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Si en su casa nunca hubo un ejemplo, usted es el llamado a ponerse a la brecha, a hacer la diferencia. Y si usted está muy joven, vea a Josías. Usted lo puso para hacer la diferencia en su casa. Si en su casa nadie ora, usted es el llamado a orar. No espere que los demás lo hagan. Él no tuvo ejemplo, Josías no tuvo ejemplo de padre. ¿Sabe qué me confronta a mí de esto? Que hoy en día hay tantos distractores, hay tantas cosas. Queremos servir, pero sin dejar la vida atrás. Hay novios que lastimosamente nos están esperando a su boda para conocerse sexualmente, y ya lo justifican y te dicen: es que yo necesito saber cómo es sexualmente, porque si en el matrimonio no sirve para nada, ¿qué hago? Hay esposos que se fueron con otra mujer, que se casaron, pero no saben que están en pecado, aunque ante el gobierno de Costa Rica digan casados. Y hablo de aquellos no que no sabían lo que hacían, sino hablo de aquellos que conocieron, que sirvieron, que disfrutaron de la palabra y conocían la palabra. Los demás, tranquilos. Dios borra el pecado y se olvida de él. Y como dice Pablo, el que llegue, quédese como está. No es que va a ir a divorciarse, Dios guarde. Dinero desparramado en esta época, tiempo mal gastado. Le dicen a usted: quiero servir, pero no quiero dejar mi vida atrás. Es que a mí me gusta servir. Pero ¿cómo vas a servir a aquel que no has aceptado la fe de él? Vea, yo estoy en unión libre, pero yo quiero servir. ¿Cómo vas a servir si no crees en él? Porque si creyeras, das un paso de fe y dices: voy a ordenar la vida. ¿Qué le vas a conocer a tu señora si ya le conoces todo? ¿Qué te impide ordenar la vida? 3. Y antes de ir al punto 3, déjeme leerle Santiago 3:11 al 12. Santiago dice: Santiaguito, duro siervo de Dios, que Martín Lutero tenía muchas ideas en su cabeza, que el libro de Santiago tal vez no era inspirado por Dios.
porque le representaba un choque a él. Dice Santiago 3:11 al 12, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Sabe? Pedro renunció a la pesca milagrosa después de no haber pescado mucho para seguir su propósito. Saulo dejó esa furiosa persecución, murió Esteban, y ahí estaba a la par, seguro diciendo, qué rico que lo mataron. Pero renunció a toda esa ira y esa persecución, se humilló para seguir su propósito como apóstol de los gentiles. O aquella mujer sorprendida en adulterio cuando se encontró con Jesús y le dijo, nadie te condena ni yo tampoco. Pero le dijo una frase que tiene todo aquel que se ha encontrado o aquella con Jesús: no peques más. Quien se encuentra con Jesús, el apetito por el pecado se perdió. Luchamos con cosas, luchamos con muchas situaciones que tenemos que resolver, pero ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Algo pasó en ese momento que nos encontramos con Jesús. Si realmente nos hemos encontrado, algo se rompió, algo se partió con el pasado, algo se rompió con el pecado, algo sucedió. Seguir a Jesús requiere renuncia. El propósito para este 2020 es dar respuesta a la pregunta: ¿qué quieres que haga? Pero eso significa dejar cosas atrás para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué te estorba? Dos más rápidamente. Josías honró con sus bienes a Dios. Dice segunda de Crónicas 35, 7, 9. Josías era un rey. Él pudo haber puesto un impuesto para financiar la adoración a Dios. Pero él, de sus bienes, honró a Dios. Segunda de Crónicas 35, 7 al 9 dice: de sus propios bienes, Josías obsequió a todo el pueblo allí presente unos 30,000 corderos y cabritos y 3,000 bueyes para que celebraran la Pascua. También los jefes hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y levitas. Por su parte, Hilquías, Zacarías y Jehiel, oficiales del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2,600 animales de ganado menor y 300 bueyes para celebrar la Pascua. Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael y Hasabías, Jehiel y Josabat, jefes de los levitas, entregaron a los levitas 5,000 animales de ganado menor y 500 bueyes. Él y todo su equipo de gobierno dieron de sus bienes. Alguien que se encuentra con Jesús ofrenda y diezma. Está en su ADN. Está en su ADN. Se encontró con él. Sabe que él es el dueño de oro y la plata. Lo que dice el Salmo 24: el Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que ella hay. Sabe que es de él. Sabe que cuando le llega el dinero, antes de hacer el presupuesto, sabe que primero aparta lo que es de Dios. Sabe que en el aguinaldo aparta lo que es de Dios y no le da paso a los pensamientos que digan: uy, es que ese diezmo significa 2 mudadas. Porque prefiere menos mudadas benditas que muchas sin la bendición de Dios. Alguien que se ha encontrado con Jesús le cuida hasta el último o el más mínimo detalle. Alguien que se ha encontrado con Jesús es alguien que rompe con su pasado para asumir su nuevo presente en Cristo Jesús. Y alguien que se ha encontrado con Jesús es alguien que le honra con los bienes porque sabe que Dios se lo dio. Y lo último que veo en Josías: adoró con todo el corazón. Adoró con todo el corazón. No le importó quedarse hoy minutos más en el culto. Adoró con todo el corazón.
Segunda de Reyes 23, 21 al 23. Cita: y después el rey dio esta orden al pueblo. Tenían años de no celebrar la Pascua. No había libro de la ley. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua? La sangre en las puertas, en los postes, durante la peste en Egipto, es la plaga que mató a los primogénitos de Egipto, pero a los de Israel no los tocó, porque estaban protegidos con esa sangre que simbolizaría nuestra Pascua de hoy, que se llama Jesucristo, que por su sangre fuimos hechos sus hijos. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Y ojo lo que dice: desde la época de los jueces, o sea, antes de los reyes y los profetas, desde la época de los jueces que gobernaron a Israel, hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Le cuento algo: cuando yo estoy haciendo esta enseñanza y leo esto, yo lloro. Y yo le digo: Señor, ¿cuánto tiempo has esperado para que yo llegue a dedicarte tiempo de calidad, a humillarme, a adorarte? Aquellos tiempos que yo me quebraba el alma y lloraba y todo era un pozo de lágrimas ahí. Ayúdame como este hombre a reencontrarme contigo y hacer una Pascua como la hizo este hombre. A celebrar esa Pascua. Con razón la Biblia dice que no hubo ningún rey como él. Celebró la Pascua como nadie, ni como Samuel, ni como David, ni como Salomón con todo su esplendor. Y que leí que los peritos de hoy dan o no pueden dar un valor al templo que hizo Salomón, porque es incuantificable lo que se usaron para esa época. Y sigue: pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor. Un cristiano que se ha encontrado, una cristiana con Jesús, viene aquí a la iglesia y escucha la palabra, levanta manos y canta, ora. No está pendiente de irse más rápido porque el parqueo se satura, porque ha conocido a su Señor. Alguien que se ha encontrado con Jesús le sirve de todo corazón. Se abstiene de todo con tal de ser una persona útil en el reino. Contaba que ayer, que cuando yo terminé mi carrera, llegó a la oficina un profesor y me dijo: Robert, le ofrezco dar clases y te doy otra maestría y eso. Y yo le dije: no me interesa, ya pasó el tiempo de estudiar, necesito servir. Y me dice: pero ¿cómo? Si usted no lo hace, se va a quedar en la mediocridad. Prefiero ser llamado mediocre en la tierra y no en el cielo. Y a veces por lograr muchos éxitos en la tierra se nos olvida que ahí usted no va a ser llamado por los éxitos que usted hizo en la tierra, sino por las almas que usted se ganó para Él. Esos son nuestra corona. Que cuando suene la trompeta, que usted no sabe si es hoy o es mañana, pueda decir el Señor de usted: buen siervo, buena sierva y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra y gózate en la presencia de tu Dios. Ese tiene que ser nuestro propósito. Finales del 2019, empiece hoy y sígalo hasta que Él venga. Termino con esto en Romanos 11, 17 al 22. Mientras le pido a los servidores que vayan pasando, por favor. El apóstol Pablo habla y siempre está la pregunta que me hice también. Dice que Isaías
Cuando le dice al Señor, heme aquí, yo iré, Señor. Viene un serafín y le pone una brasa encendida en su labio que le purificó. Pero usted no necesita esa brasa porque usted es templo del Espíritu Santo. Esa brasa siempre está en usted. Hay que encenderla. Pero yo me preguntaba, Señor, ¿cómo Josías hizo todo esto? Y le voy a dar una información. Josías no era templo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no había muerto en la cruz. Porque hasta que Jesús murió en la cruz y se derramó su sangre, fuimos hechos templos permanentes del Espíritu. ¿Qué será cuando el Señor nos ponga a la par de Josías? Nosotros que somos templo del Espíritu y no hicimos lo que este hombre hizo a pura fuerza de voluntad. Y usted me puede decir, bueno, es que eso era en la ley, ahora es la gracia. Romanos 11, 17, 22 lo leo para usted y para mí. Dice Pablo, ahora bien, Pablo da la analogía de un olivo que representa el pueblo de Dios. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas. Él le habla a los romanos, a no judíos, y que tú, siendo el de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Dice Pablo, usted que no es judío, no se sienta mejor que los judíos. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Y ojo, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Eso lo dice el predicador de la gracia, Pablo. Porque aquel que realmente conoció la gracia se acerca a Dios para ser transformado. No toma la gracia para justificar una vida de pecado, sino que toma la gracia para decir, Señor, transfórmame porque no puedo solo. La gracia es para acercarnos a Él. El 2020 no puede ser igual, amigo y amiga, no puede ser igual. Si usted tiene tiempo de no servir, es el tiempo que usted se meta a discipulado, es el tiempo que usted sirva, es el tiempo que haga la diferencia, porque Dios puso dones en usted, porque puso su espíritu. No hay pretexto, y si usted tiene miedo, Dios le va a poner las palabras que usted tiene que decir en el momento oportuno. Solo acérquese a Él y haga la misión que Dios le dio. Ya no lo piense más. Ya no lo piense más. A una iglesia dormida como la Odisea, el Señor le dijo en Apocalipsis 3, 19, 20: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Dios te ama. Aunque no has hecho el arranque, Dios te ama, pero va a disciplinar también. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Asegúrese que esta cena del 31, el Señor cene con usted en esa casa. Pongámonos de pie.
El desafío para Vida Abundante del Sur 2020 es encontrarnos con Jesús. Es que Él sea realmente el dueño suyo y mío. ¿Y sabe cómo todo desamparados va a oír la palabra de Dios? Cuando todos le digan al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Cuando todos le digamos como Isaías: heme aquí, Señor, yo iré. Aunque mi mamá y papá no vayan, yo iré. Yo iré. Levante sus manos. Hoy vamos a celebrar una Pascua mejor que la que celebró Josías con todo el corazón. Hoy vamos a celebrar a Jesús, que murió en esa cruz, que derramó su sangre para hacerte no un oyente, sino para hacerte un discípulo de Él. Y vamos a cantar, vamos a adorarle con conocimiento y el entendimiento, recordando qué significa esa sangre. Gracias. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, diga su nombre. Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre. Levante sus manos y confiéselo. Yo por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Adorando al Señor con sus manos levantadas. Tu sangre me transformó, y tu sangre me perdonó. Tu sangre poder en la gloriosa sangre que hay poder en la sangre que derramó.
Padre, te damos gracias, Señor. A todo este pueblo lindo, feliz año nuevo, Señor. Si no has venido, bendícelos. Dales fuerzas para seguir su propósito. Que ellos crean que tú les has llamado, Señor. Que tú vas a hacer prodigios y maravillas. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Vas a hacer en ellos. Va a ser el año, Señor Padre, que ante todas las propuestas anticristianas que está viviendo Costa Rica, se va a levantar una generación valiente que va a proclamar que Jesucristo es el Señor y que Cristo vive y reina sobre este país, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amados, amadas. Feliz año nuevo. Que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Que el Señor les dé todo lo que ustedes necesitan. De parte de nuestros pastores Marco y Jackie, un abrazo. Que la pasen muy bien.